acuerdo que hubo entre México y Estados Unidos y que fue anunciado el pasado lunes 27 de agosto, el peso se ha depreciado y las bolsas se han ajustado a la baja. Para hablar de las perspectivas en los mercados, tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Encantado de estar aquí, Susi. ¿Qué tal? Gracias. Pues, ¿qué ha pasado en los mercados en México desde el pasado 27 de agosto, cuando se anuncia este acuerdo entre México y Estados Unidos en torno al Telecán? Bueno, creo que mis colegas ya describieron muy bien lo que ha pasado, pero básicamente yo lo resumiría en un tema. Los mercados pensaron que un acuerdo entre Estados Unidos y México era suficiente para resolver el TLC y pues desafortunadamente nos damos cuenta que no es así, que un TLC de América del Norte sin Canadá pues no es un TLC de América del Norte y que al final Canadá es un socio más importante que México y si no incorporan a Canadá en el acuerdo, no le veo mucho futuro, honestamente. Y no creo que a México tampoco le convenga solo un tratado entre México y Estados Unidos. Ya lo hemos dicho N cantidad de veces, sí, la importancia de diversificar nuestro comercio. Por lo tanto, Canadá, aunque sea un granito de arena, es un granito de arena importante en este acuerdo, ¿sí? Para los Estados Unidos, en distintas industrias, Canadá es mucho más importante que México, ¿sí? Y lo que le da competitividad a este acuerdo es la suma de los tres países. Entonces, un acuerdo cojo no creo que suceda. Y al final creo que el mercado, tanto en tipo de cambio como en el principal indicador de la bolsa, está descontando esto. ¿Y entonces cómo se va a resolver esta incertidumbre? Pues efectivamente, justo ahora están en pláticas para incorporar a Canadá. Ahí básicamente hay cuatro temas, ¿no? Está el tema de los asuntos culturales, whatever that means, protección a la industria cultural canadiense, que me parece que no es un tema importante, ¿sí? Supongo que si Trump es inteligente, silencio en la sala, se dará cuenta que puede ceder un poco en ese tema sin perder mucho y que para los canadienses puede ser algo importante también. Está el tema de propiedad intelectual, que sí es un tema importante. Está el tema de los lácteos y está el tema del capítulo 19. Creo que el tema del capítulo 19 y el tema de los lácteos sí son importantes, ¿sí? El capítulo 19, recordemos, es el asunto de los mecanismos de solución de controversias, ¿no? Así es. Que para México no resulta tan importante porque históricamente lo que ha hecho este país es recurrir a la OMC para resolver sus controversias con Estados Unidos, no ha recurrido tanto a los mecanismos del TLC. Sin embargo, los canadienses que llevan muchísimos años más negociando con Estados Unidos saben que acudir a los tribunales en Estados Unidos puede resultar sumamente costoso para resolver cualquier controversia. Por eso, para ellos, históricamente, tener un mecanismo dentro del Tratado de Resolución de Controversias es muy importante, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es, está el tema de los lácteos. Los canadienses son muy proteccionistas en esa industria. Bueno, lácteos y otras industrias agrícolas, pero específicamente le llaman el tema de los lácteos. Yo lo que creo es que, dado que estas protecciones al oligopolio agrícola en Canadá al final afectan a los consumidores, se estima que la afectación por familia en Canadá es de entre 200 y 250 dólares al año por familia, ¿sí? Si Trudeau es inteligente, ¿sí? Silencio en la sala, lo que va a hacer Trudeau es decirle al pueblo canadiense que tuvo que ceder en lácteos, ¿sí? Para poder ganar un poco en el capítulo 19 y al final llegar a un acuerdo. Yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque si ya se resolvió entre México y Estados Unidos, y sí creo que se dio un paso ahí, ¿no? Cuando ya resuelves entre dos países, tal vez no de la mejor manera, pero sí se dio un paso, ¿sí? Entonces tienes toda la presión para ceder. Bien, entonces, ante este panorama, Héctor, ¿cuáles son las perspectivas de Signum Research para 2019? Bueno, yo pensaría que se resuelve el Tratado de Libre Comercio, creo que ya estamos a un paso, estamos muy cerca, ¿sí? Tendría que ocurrir algo desastroso para que no se diera. Yo pensaría que nuestro objetivo para este año de 52,000 puntos fácilmente se alcanza, si no es que se supera. El tipo de cambio se aprecia hacia el cierre de este año. Ahora, 2019. Hacia 2019 estamos esperando un crecimiento en EBITDA del 6%, que es sumamente conservador. Si tomamos en cuenta que al segundo trimestre de este año fue del 18% el crecimiento en EBITDA del IPC, ¿sí? Y dada esa condición, todo lo demás constante, estamos esperando un índice en alrededor de 54,200 unidades para cierre del próximo año, ¿sí? Bien, pues panorama positivo. Sí.
Como dicen, no tenemos crisis de fin de sexenio, que digo yo, faltaba más. O sea, honestamente no tenemos por qué tener crisis de fin de sexenio. Sí, y el nuevo gobierno se comporta de una forma responsable. Yo pensaría que ese objetivo que pensábamos posible para este año en las 60,000 unidades, podríamos alcanzarlo el próximo año si tenemos NAFTA y un gobierno responsable. Pues ya veremos. Muchas Ya gracias, veremos. Héctor Romero, director general de Signum Research, por acompañarnos. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Susi. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información a Gana.